hablar un poco de el suceso de Odebrecht en nuestro país. ¿Cómo fue para usted, siendo un periodista con una larga trayectoria, hablar sobre este tema? ¿Cómo fue el impacto para usted? Porque se sabe que Odebrecht ha sido revolucionario y mundial. Sí, bueno, es una noticia que comenzó en Brasil, llegó luego al Perú, ha tenido una ramificación política muy importante, como no se sospechaba. Era una empresa que, como otras empresas vinculadas al campo de la construcción en el país, por ahí tenía algún contrato que de pronto tenía que ser investigado en la Contraloría, por ahí había alguna denuncia de una autoridad o de vínculo político, pero no en la envergadura, no en el tamaño de como se ha conocido en el Perú. Y no olvidemos que el tema fundamental estalla en diciembre del año 2016, cuando la propia empresa reconoce ante las autoridades que ha incurrido en prácticas de soborno en distintos países, entre ellos el Perú. A partir de allí no solamente hay un despliegue por el lado, digamos, de las investigaciones fiscales, el periodismo que ve los temas judiciales, sino también el tema político, porque tanto Odebrecht como otras empresas brasileñas, porque no solamente es Odebrecht, el escándalo Lava Jato en Brasil involucra a empresas como OAS o OAS, funcionaban en el Perú. En algún momento se ha mencionado también Camargo Correa, otras empresas que también han funcionado en el Perú. Entonces digamos que el impacto es mayor. Pero hablando propiamente de la pregunta que tú me haces, fue un impacto fuerte porque estábamos ante un evento que tocaba a diversos partidos políticos, a ex autoridades, como no lo veíamos desde el año 2000, 2001, luego del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces ha sido un remesón fuerte, importante. ¿Y usted cree que el tema Odebrecht ha sido el tema de corrupción más grande en el mundo? A nivel global es muy importante, es muy serio. Hay casos, por ejemplo, el caso Siemens, que es una empresa europea que es vinculada al tema de la tecnología. Ha habido el caso Volkswagen, una empresa alemana global. Hay distintos casos en el mundo donde han estado involucrados también pago de sobornos a autoridades, cientos de millones también en algunos casos. Pero a nivel latinoamericano me parece que es el caso más fuerte, más sonado, involucra a diversos gobiernos, involucra también a empresarios, como estamos viendo hasta cierto punto en nuestro país, políticos. Evidentemente partidos políticos. Entonces, es un caso que además estamos conociendo todavía en una etapa inicial. No estamos conociendo, creo, todavía ni siquiera a la mitad de lo que podría llegar, ¿no? Entonces, sí, porque poco a poco estamos viendo cómo van saliendo a la luz, por supuesto, o cómo entre ellos mismos se van delatando. Entonces, ¿usted cuál cree que ha sido el partido político peruano que se ha visto más vinculado, involucrado con este problema de corrupción? Con la información preliminar que tenemos, porque todavía no conocemos todos los temas que pueden derivarse de esta primera aceptación que hizo la empresa, ¿no es cierto?, de pagos irregulares. Con la información preliminar que hay, todavía tenemos que terminar de avanzar en la investigación de lo que se hizo durante el gobierno de Ollanta Humala, lo que se hizo durante el gobierno de Alan García y lo que se hizo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Por la cantidad de dinero involucrado, podríamos decir inicialmente el gobierno de Toledo, porque ahí hablabas de pago de un soborno de 20 millones de dólares solamente al presidente, al expresidente, pero a cuántos otros funcionarios y en los otros gobiernos cómo se han dado estos sobornos. Entonces todavía queda mucho trecho por recorrer. ¿Y por qué menciono más a los gobiernos y no a otros partidos como Fuerza Popular del Fujimorismo, que también ha sido mencionado como que ha recibido donación, o otros partidos en su momento? Porque sin duda la responsabilidad mayor puede estar por el lado de los que han tenido participación en un gobierno, porque han contratado, porque han tenido obra pública, ¿no? Pero como hemos dicho al inicio de esta conversación, lamentablemente para el país es un caso que toca casi a todos los partidos políticos y a muchas autoridades. Lamentablemente por lo que esto significa para el desarrollo del país. Pero por otro lado, que sean temas que se debatan, que se investiguen, que se sancionen, que de alguna manera hayan precipitado la renuncia de un presidente como Pedro Pablo Kuczynski. Todos estos temas también hablan de un país
donde probablemente no vamos a permitir la impunidad. Eso también es bueno, ¿no? Y hablando de los gobiernos de los expresidentes que gobernaron nuestro país, ¿por qué cree usted que se le abrió investigación a Ollanta Humala por ese indicio de haber recibido dinero de la firma brasileña y no sucedió lo mismo con Alan García? Hasta el momento, porque ha habido una sindicación directa a Ollanta Humala y a Nadia Heredia, ¿no? Porque en estas declaraciones que ha dado Marcelo Odebrecht y otros funcionarios de su empresa, ellos han reconocido entrega de dinero, ¿no?, a Ollanta Humala, a Nadia Heredia. Todavía no hemos tenido un testimonio en el que se diga que le han dado dinero a Alan García, que le han dado dinero a otro ex mandatario funcionario, como para que vaya a proceso. En el caso de Toledo sí tenemos, ¿no es cierto? Barata, que era cabeza de derecho en el Perú, ha indicado que Toledo pidió y ellos acordaron entregarle una suma por la interoceánica, ¿no? Si hay una preeminencia en la investigación, entiendo que es porque señalan directamente a Humala en comparación a García. Pero no creo que Alan García tenga una situación resuelta, no creo que podamos decir que la está llevando fácil. En este momento no está siendo acusado, pero está siendo investigado. Claro, porque se están centrando en las personas a las que la evidencia ya ha sido... Inicialmente, porque algunos exfuncionarios les han encontrado cuentas, o porque hay información, hay algunas pruebas que señalan que habría habido reuniones, que habrían acordado, pero todavía hay mucho pan por rebanar, como se dice, ¿no? Claro, ¿y usted por qué cree que en Norteamérica no suceden casos similares así? Porque ellos también tienen los mismos planes de trabajo, proyectos de pistas, avenidas, claro, puentes. Digamos, en Norteamérica hay casos de corrupción muy grandes, hablamos de miles de millones de dólares en otras áreas. Pero lo que tiene el sistema norteamericano y algunos otros países es que ellos, precisamente porque ya han tenido experiencias de corrupción muy graves, han generado una serie de mecanismos de control y con sanciones muy efectivas, muy fuertes, que obliga a las empresas que en algún momento han incurrido en una práctica irregular a reconocer, a buscar algún tipo de, digamos, de sanción menor a cambio de continuar trabajando. ¿Por qué Odebrecht y otras empresas terminan reconociendo que han pagado sobornos en Latinoamérica? Porque hay una ley que tanto hermana a la justicia norteamericana con la suiza que obliga a ellos a reconocer esto. Si no lo reconocen y luego son hallados responsables, perderían muchísimo. Entonces, ante ese riesgo, ellos han preferido reconocer hasta donde han reconocido. Probablemente haya más de lo que ellos han reconocido. Esa es tarea de los fiscales, ¿no es cierto? Lo que pasa en el Perú es que todavía no tenemos herramientas, no tenemos instrumentos legales que permitan a nuestras autoridades ser más efectivas en la lucha contra la corrupción. Acá en el Perú, por ejemplo, dicen, ¿no? Qué barbaridad, como en Brasil ya hay sentenciados, ya hay presos y en el Perú todavía nada. Bueno, porque en Brasil precisamente tenían normas como la delación premiada, tenían una serie de mecanismos que perdonaba la condena o le daba beneficios a quienes aceptaban ser delatores. Eso en el Perú no lo tenemos tan claro. O sea, en el Perú tenemos la figura de la colaboración eficaz, pero no es tan efectiva como en Brasil la delación premiada. Por eso están hablando de Brasil, si no, no hubieran hablado. Porque ellos al aceptar sus errores reciben menos el tiempo de la condena. Delitos, ¿no es cierto? Para ser más precisos, más que errores son delitos. Pero es interesante que el Perú pueda aprender de estas experiencias para que en el futuro no vuelvan a ocurrir, ¿no? ¿Qué legislación aplica a Brasil? ¿Por qué los jueces allí están sentenciando en el segundo o en el tercer año? Aquí pronto vamos a cumplir 2 años y se avanza un poco, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué instrumentos son compatibles con la justicia peruana que se puede aplicar? Allá, por ejemplo, le dice a las empresas que incurren en corrupción: si tú reconoces, devuelves, pagas una multa, puedes seguir trabajando, porque entendemos que vas a colocar otros funcionarios y vas a retirar a los que obraron mal. ¿Y por qué continúas trabajando? Porque das empleo, pagas impuestos. Eso en el Perú no hemos tenido, ¿no? Cuando se descubren estos casos, inmediatamente la opinión general, y eso es entendible, lo que pide: hay que expulsarla, hay que cerrarla. Pero ¿cómo cobras luego la reparación civil? ¿Cómo le exiges una multa
si la cerraste. Con esto no estoy defendiendo a la empresa, lo único que estoy señalando es que en otros países hay mecanismos, en Estados Unidos también, que permiten que estas empresas que en determinado momento sus directivos han incurrido en prácticas prohibidas puedan luego continuar, pero precisamente para afrontar esa deuda con la sociedad. En Estados Unidos reconocieron lo que tenían que reconocer. Tú vas a Miami, ellos están haciendo obras en el aeropuerto de Miami, están en otros estados. No digo nuevamente que haya que defender a la empresa, simplemente digo que algunos de estos instrumentos pueden servir para que en el futuro el Perú se proteja mejor de estos casos. ¿Y por qué lo menciono? Porque durante todo el primer año y meses, luego de estallado el caso Lavajato, el caso Odebrecht, tú has visto la situación de los proveedores peruanos, ¿no? Empresarios que alquilaban camiones, que le vendían, por decir, algún tipo de servicio a estas empresas y que se han quedado sin pago y al borde de la quiebra, porque no hay un mecanismo que permita a la empresa seguir funcionando mientras se investiga y se sanciona a los malos funcionarios. Entonces, ¿usted cree que si en el país usáramos el mismo mecanismo que en otros países ya ha dado resultado, podríamos tener algo mejor en nuestro país? No digo que haya que importar al 100%, porque el Perú también, a lo largo de su tradición legal, ha importado sistemas de otros países que no han funcionado bien en el Perú. Pero algunas de estas herramientas pueden ser útiles. Hay que preguntarle al fiscal de la nación, hay que preguntarle a los fiscales, que son los que acusan, a ver qué instrumentos de la justicia brasileña, del modelo brasileño, se pueden utilizar en el Perú. Hay que preguntarles a los fiscales, a quienes están en la superintendencia de banca y seguros, qué herramientas que utiliza el sistema norteamericano permite detectar movimientos extraños de dinero, pagos en cuentas en el exterior, en paraísos fiscales. O sea, hay algunos elementos que ya se utilizan en otros países donde han tenido casos de corrupción tan graves que se pueden utilizar en el Perú. A veces los legisladores no los aplican en el Perú porque quieren dejar la puertita abierta para que algunos se porten mal. Para que esto nos sirva como paraguas, como lección, para empezar a hacer las cosas de manera mucho más drástica, ¿no? Claro. Eso es lo que yo digo. Sí, se debería de implantar nuevas estrategias para que... Hay que estar al día, ¿no? Más Claro. que buscar la novedad por la novedad, hay que ver qué funciona resultados. y qué se puede aplicar al Perú. Ya. ¿Usted concuerda como analista político que la empresa Odebrecht ha sabido involucrar muy bien a diversos personajes políticos, como al expresidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué cree usted que pasa con el país? ¿Cree que el dinero puede más que el amor a la patria? ¿O usted cree que se repite lo dicho antes por Vladimiro Montesinos, que todos tenemos un precio? No, lo que estamos viendo en el Perú es algo que ocurre en todos los países del mundo. O sea, no lo veamos solo con, caramba, todo esto, qué malo, lo malo que ocurre en el Perú. Es verdad que han ocurrido cosas muy malas, pero eso ocurre en todos los países del mundo. Por eso, algunas sociedades que tienen instituciones más sólidas, lo que hacen es tener un sistema que anticipa todas estas jugarretas, esta corrupción, y pone los candados o combate de manera más eficiente estos actos corruptos. O sea, en el Perú hemos tenido durante los 90 un sistema corrupto que tocó a la política. Pasaron los años y creíamos que nos habíamos librado de esto, y no era así. Y seguramente pasarán 10 o 15 años y probablemente nos vamos a encontrar con una situación de corrupción en otra esfera, pero que también atacará a la política. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos instituciones fuertes, no tenemos un buen poder judicial, no tenemos una buena fiscalía, o fiscales bien preparados, honestos, si no tenemos una buena superintendencia de banca y seguro que fiscaliza, que observa el ingreso, la salida de dinero, o sea, si no tenemos una SUNAT que logra detectar cada movimiento inusual también de pago indebido, o sea, va a haber grietas por donde la corrupción, venga de donde venga, se va a instalar. Entonces, no se trata solamente de un fenómeno aislado. Qué pena que nos está ocurriendo ahora. Ha ocurrido antes de la guerra con Chile, ocurrió en la época posterior, el contrato de Dreyfus, ocurrió durante el siglo XX en muchas oportunidades, durante el gobierno de Leguía, cuando se vendía pertrechos a los países en guerra. Toda la historia del Perú, si tú miras un libro que se llama Historia de la corrupción en el Perú, que hace poco editó el Instituto de Estudios Peruanos, te vas a dar cuenta que en el Perú, como en otros países subdesarrollados,
si no se legisla, si no hay buenas instituciones, la corrupción se va a presentar cíclicamente. A lo que tenemos que ir es a eso. ¿Por qué tenemos que exigirle a nuestras autoridades, congresistas o gobernantes, presidentes de la República, que inviertan, que respeten la institucionalidad de otros poderes, precisamente para que haya control, entre todos se controlen y se evite la corrupción? Ese es el panorama. Bueno, quería agradecerle porque resolvió muchas dudas que tenía mi equipo y yo, porque este es un trabajo de 4 integrantes. Lo sé, me lo comentaron la última vez. Y tenemos, ahora con todo el conocimiento compartido por el señor Pedro, pues tenemos para mejorar nuestro boletín y sacar una buena nota. Nada, la clave Muchas creo que gracias. está en seguir un poco las investigaciones que se hacen en la Fiscalía, en el Congreso, pero no solamente a uno. Cada uno cumple una función, ¿no es cierto? Y ver cómo este tema va avanzando para que entendamos realmente qué ha ocurrido. Pero la clave, la respuesta, no está solamente en la sanción a un caso en particular, cómo hacemos para evitar que esto se reproduzca en el futuro. Por eso es importante apostar por las instituciones. Gracias a ustedes. Gracias.